La ciudad del sol. Diálogo poético. De Tommaso Campanella. Traducción de Loto Perrella. Grabación sin ánimo de lucro. Interlocutores: Hospitalario y Genovés, piloto de Colón. Habla Hospitalario. Cuenta, por favor, todo lo que sucedió en esta navegación. Habla Genovés. Ya te conté cómo di la vuelta al mundo y cómo llegué a Taprobana, cómo me vi obligado a desembarcar, y después, huyendo del furor de los indígenas, me adentré en la selva y llegué a una gran llanura, justo por debajo del equinoccio. Hospitalario. ¿Qué te ocurrió allí? Genovés. Enseguida encontré una partida de hombres y mujeres armados, muchos de los cuales entendían mi lenguaje, y ellos me condujeron a la ciudad del sol. Hospitalario. Dime, ¿cómo es esa ciudad y cómo es gobernada? Genovés. Surge en la amplia campiña un collado, sobre el cual se levanta la mayor parte de la ciudad, pero sus murallas se alejan mucho de la base del monte, y tan grande es éste, que la ciudad tiene 2 millas de diámetro, y aún más, con 7 millas de circunferencia, y debido a su elevación, contiene más viviendas que si estuviera en terreno llano. La ciudad está dividida en 7 círculos muy espaciosos, nombrados según los 7 planetas, pasando de uno a otro por 4 caminos y 4 puertas, que corresponden a los 4 puntos cardinales, de tal modo que si fuese asaltado el primer círculo, costaría más trabajo asaltar el segundo, y así sucesivamente, siendo necesarios 7 asaltos para dominarla. Mas a mí me parece que ni siquiera podría conquistarse el primer círculo. Tan grande es el terraplén con sus contrafuertes, torreones, artillería y fosos circundantes. Entrando, pues, por la puerta tramontana, recubierta de hierro, la cual se levanta y desciende mediante un ingenioso artilugio, se divisa un espacio de 50 pasos entre la primera muralla y la siguiente. Detrás hay edificios unidos entre sí por la muralla, de forma que parecen todos uno solo, y arriba están unas galerías con columnas, como claustros de convento, mientras que abajo no vi la entrada, más que en la parte cóncava de los palacios. Después vienen hermosas estancias con ventanas en el muro convexo y en el cóncavo, separadas por delgados muros entre sí. Solo el muro convexo mide 8 palmos, el octavo 3 y los medianeros 1 o poco más. Luego se llega a la segunda planta, con 2 o 3 pasos menos, y se divisan las segundas murallas con las galerías exteriores y los corredores. Y por la parte de dentro, el otro muro que cierra los palacios en medio, y sostiene el claustro con columnas en la parte de abajo y las bellas pinturas en la parte superior. De esta manera se llega a la planta superior. Solo cuando se pasan las puertas, que son dobles por las murallas interior y exterior, se asciende por peldaños tales que apenas se ven, pues están colocados oblicuamente y de altura casi invisible en las diferentes escaleras. En lo alto del monte hay una gran llanura, y en medio un gran templo, de un arte estupendo. Hospitalario. Vamos, di, cuenta más por tu vida. Genovés. El templo es completamente redondo, sin murallas que lo rodeen, pero está situado sobre unas columnas muy gruesas y bellas. La cúpula grande tiene en el centro una cúpula más pequeña con un tragaluz que se abre sobre el altar, que es el único del templo y se halla situado en su mismo centro. La columnata mide unos 300 pasos o más, y fuera de las columnas de la cúpula están los claustros de unos 8 pasos, con muros poco elevados sobre la sillería, alineada con la muralla exterior cóncava, aunque en todas las columnas interiores, que sin muro interpuesto mantienen al templo sólidamente, no falten asientos portátiles en gran cantidad.
Sobre el altar solo hay un mapa mundi muy grande, con todo el cielo allí diseñado, y otro con el gráfico de la Tierra. Después, en el techo de la cúpula, están todas las estrellas más brillantes del firmamento, con sus nombres y las virtudes que poseen sobre las cosas terrenales, con 3 versos para cada una. Allí están los polos y los círculos, no totalmente terminados, porque falta el muro de abajo, aunque se ven acabados en correspondencia con los globos del altar. Hay 7 lámparas siempre encendidas y ostentan los nombres de los 7 planetas. Encima del templo hay algunas celdas en torno a la pequeña cúpula y otras mayores sobre los claustros, donde viven los religiosos en número de 40. Sobre la cúpula hay una veleta que indica la dirección de los vientos, señalando hasta 36, sabiendo qué estación empieza cuando sopla cada viento. También hay allí un libro con letras de oro, que trata de cosas muy importantes. Hospitalario. Por tu fe, dime cuál es la forma de gobierno, qué es lo que me interesa. Genovés. Entre ellos hay un príncipe sacerdote, llamado Sol, que en nuestra lengua se denomina metafísico, y es el jefe de todos en lo espiritual y lo temporal, terminando en él todos los asuntos. Hay 3 príncipes adjuntos, Pon, Sin y Mor, que significan potestad, sabiduría y amor. El potestad se ocupa de la guerra y la paz y del arte militar. Es el jefe supremo en la guerra, pero no por encima del sol. Asimismo se ocupa de los oficiales, los guerreros, los soldados, las municiones, las fortificaciones y las conquistas. El sabiduría se ocupa de todas las ciencias, de los doctores y magistrados de las artes liberales y mecánicas, y tiene bajo su mando tantos oficiales como ciencias hay. Están el astrólogo, el cosmógrafo, el geómetra, el lógico, el retórico, el gramático, el médico, el físico, el político y el moralista. Tiene un solo libro en el que están todas las ciencias, que da a leer a todo el pueblo, al estilo pitagórico. Y ha ordenado pintar en todas las murallas, en todos los miradores, dentro y fuera, todas las ciencias. En los muros exteriores del templo y en los cortinajes, que se corren cuando se predica para que no se pierda la voz, están todas las estrellas ordenadamente con 3 versos para cada una. Dentro del primer círculo se hallan todas las figuras matemáticas, más de las que describieron Euclides y Arquímedes, con sus definiciones más significativas. Fuera está el mapa de toda la Tierra y las tablas de cada provincia, con sus ritos, sus costumbres y sus leyes, y los alfabetos locales están dispuestos encima del propio. En el segundo círculo se hallan todas las piedras preciosas y no preciosas, los minerales y metales auténticos y pintados, con 2 versos para cada elemento. Fuera hay toda clase de lagos, mares y ríos, vinos, aceites y licores, con sus virtudes, su origen y sus cualidades. Y hay garrafas llenas de diversos licores, de 100 a 300 años de solera, con los cuales curan casi todas las enfermedades. En el tercer círculo hay pintadas todas las clases de hierbas y árboles del mundo, y además en tiestos de tierra sobre el mirador están descritos los lugares donde se descubrieron por primera vez, sus virtudes y las semejanzas que tienen con las estrellas, con los metales y con los miembros del cuerpo humano, así como sus usos en medicina. Fuera se hallan todas las clases de peces de ríos, lagos y mares, con sus virtudes, su modo de vivir, de reproducirse y de criarse, para qué sirven y las afinidades que tienen con las cosas celestes y terrenales, tanto artificiales como naturales. Lo cierto es que me asombré cuando encontré un pez obispo, un pez cadena, un pez clavo y un pez estrella, tal como son estas cosas entre nosotros. Hay erizos marinos, moluscos
y todo cuanto es digno de saberse con admirable arte pictórico, y un texto que lo explica. En el cuarto círculo, dentro del mismo, hay una gran variedad de aves pintadas con sus cualidades, tamaños y costumbres, con el fénix detrás de todas ellas. Fuera se hallan todas las clases de reptiles, serpientes, dragones, gusanos, y los insectos, moscas, tábanos, etc., con sus condiciones de vida, venenos y propiedades, y son más de lo que pensamos. En el interior del quinto están los animales perfectos terrestres, de tantos tipos que producen estupor. No conocemos ni la milésima parte, y como algunos son muy grandes, los pintaron fuera, en el mirador. Ah, cuántos ejemplares de caballos solamente, y cuántas hermosas figuras descritas doctamente. Dentro del sexto están todas las artes mecánicas con sus inventores, sus diversos modos, cómo se utilizan en las distintas partes del mundo. Fuera se hallan todos los compiladores de leyes y los que han creado las ciencias y las armas. Hallé a Moisés, Osiris, Júpiter, Mercurio, Mahoma y otros muchos. En un lugar de honor estaba Jesucristo con los 12 apóstoles, a los que tienen en gran estima. Julio César, Alejandro, Pirro y todos los romanos. Cuando me admiré de que conocieran tantas historias, me enseñaron que dominaban las lenguas de todos los países y que enviaban también embajadores por todo el mundo para informarse de lo bueno y lo malo de todos, y en esto encuentran un gran placer. Vi que en China la artillería y la imprenta se usaron antes que en nuestros países. Existen, además, maestros que explican estas cosas, y los niños, sin aburrirse, como jugando, llegan a conocer todas las ciencias a través de las ciencias gráficas antes de los 10 años. El amor se ocupa de la reproducción, uniendo a los varones con las mujeres, de modo que engendren una buena raza. Y se ríen de nosotros, que cuidamos las razas caninas y equinas. Este príncipe se cuida de la educación, de las medicinas, de las boticas, de la siembra y la recolección de los frutos, de los cereales, de los alimentos, y de todo lo referente al sustento, al vestido y al coito, y tiene muchos maestros y maestras dedicados a estas artes. El metafísico trata todos estos asuntos con los demás, pues sin él nada se hace, y cada cosa la comunican los cuatro, y cuando el metafísico asiente, se muestran todos de acuerdo. Hospitalario. Bien, háblame ahora de los oficios, de la educación y de la forma de vida, si es una república o una monarquía, o un gobierno de unos pocos. Genovés. Son unas gentes que llegaron allí de las Indias, y muchos eran filósofos que huyeron de la ruina provocada por los tártaros y otros saqueadores y tiranos, por lo que resolvieron vivir en común filosóficamente, aunque la comunidad de mujeres no se estilaba entre las gentes de su país de origen, pero ellos sí la emplean, y así es como lo hacen. Todas las cosas son comunes, si bien las autorizaciones están en manos de los oficiales, y así no solo los víveres, sino las ciencias, los honores y las diversiones son comunes, pero de tal manera que nadie puede apropiarse de cosa alguna. Dicen ellos que toda la propiedad nace de tener casa aparte, e hijos y esposas propias, de lo que nace el amor propio, y así, para otorgar riquezas o dignidades a un hijo, o para dejarle una herencia, cada cual se convierte en depredador público, si no siente miedo, siendo poderoso, o avaro, insidioso e hipócrita, si no tiene poder. Pero cuando pierden el amor propio, solo queda la comunidad. Hospitalario. Por tanto, nadie querrá esforzarse esperando que sea el otro quien trabaje, como argumenta Aristóteles contra Platón. Genovés. No puedo discutir esto, pero te aseguro que tienen tanto más amor a su patria, cuanto menos propiedades tienen.
que es una cosa estupenda, más de lo que se dice de los romanos. Y creo que los monjes y prelados nuestros, si no tuvieran parientes o amigos, o la ambición de ganar más en dignidad, serían más generosos, más santos y más caritativos con todos. Hospitalario. O sea que allí no existe la amistad, puesto que no pueden hacerse favores los unos a los otros. Genovés. Al contrario, la amistad es muy grande allí, porque es hermoso ver que nadie puede darle a otro cosa alguna, pues todo pertenece a la comunidad. Y mucho vigilan los oficiales para que nadie obtenga más de lo que merece, pero todos tienen lo que necesitan. Las amistades se conocen en las guerras, en las enfermedades, en las ciencias, donde se ayudan y enseñan entre sí. Todos los jóvenes se llaman hermanos. A todos los que tienen 15 años más que ellos se les llama padres, y a los que tienen menos de 15, hijos. Y los oficiales están atentos a todo, para que nadie pueda destruir esta relación fraternal. Hospitalario. ¿De qué modo? Genovés. Los oficiales tienen los nombres de todas las virtudes que nosotros conocemos. Uno se llama liberalidad, otro magnanimidad, otro castidad, y hay uno que es fortaleza, uno que es justicia criminal y civil, uno solicitud, otro verdad, beneficencia, gratitud, misericordia, y así de continuo. Y para cada uno de esos oficiales se elige al que de niño tendía en la escuela a tener una de tales virtudes. Y como entre ellos no hay robos ni asesinatos, ni estupros o incestos, ni adulterios, de todo lo cual nos acusamos nosotros, ellos se acusan de ingratitud, de malignidad, cuando uno rehúsa conceder al otro un placer honesto, de mentira, que aborrecen más que a la peste. Y estos culpables son privados del comedor común, del comercio carnal y de algunos honores, hasta que el juez juzga que ya se han corregido lo suficiente. Hospitalario. Y dime, ¿cómo se hacen los oficiales? Genovés. Esto no se puede decir, si no se sabe cómo viven. Antes has de saber que los hombres y las mujeres visten de un modo apto para guerrear, aunque ellas llevan la túnica por debajo de las rodillas y ellos por encima. Todos se educan en todas las artes. Después de cumplir los 3 años, los niños aprenden la lengua y el alfabeto mirando los muros, caminando en filas de a 4, y 4 ancianos les guían y enseñan, y después les hacen jugar y correr, para fortalecerlos, siempre descalzos y con la cabeza descubierta hasta los 7 años, y los llevan a los talleres de las artes, sastrería, pintura, orfebrería, etc., y observan sus inclinaciones. Después de cumplir 7 años, todos acuden a las lecciones de ciencias naturales, habiendo 4 lectores para una misma materia, y así se turnan 4 grupos en 4 horas, porque mientras unos ejercitan el cuerpo o se dedican a los servicios públicos, los otros estudian las disciplinas. Después, todos empiezan el estudio de las matemáticas, la medicina y otras ciencias, de modo que siempre hay disputas y emulación entre todos. Y unos llegan a ser oficiales de la ciencia en que más han sobresalido, o del arte de la mecánica, porque cada ciencia tiene su líder. Y van también a aprender al campo, en las labores y el pastoreo de los animales, y aquel que más artes aprende y mejor las ejercita, se considera de gran nobleza. Asimismo, se ríen de nosotros, que consideramos faltos de nobleza a los artesanos, mientras llamamos nobles a los que no aprenden ningún arte y viven en el ocio. Y tenemos en el ocio y en la lascivia a tantos servidores para ruina de la República. Los oficiales se eligen entre los 4 jefes y entre los maestros de un arte dado, los cuales saben sobradamente quién está más capacitado para el arte o la virtud en que ha de ser oficial. A éste le proponen en el consejo para el cargo, y cada uno aporta sus conocimientos sobre ellos.
pero solamente puede ser sol el que conoce todas las historias de los pueblos, los ritos, los sacrificios, las repúblicas y los inventores de leyes y de artes. También ha de conocer todo lo referente a las artes mecánicas, porque cada 2 días se aprende una, así como la práctica que le hace conocerlas todas, y la pintura. Ha de conocer todas las ciencias, matemáticas, físicas y astrológicas. No tiene que preocuparse de los idiomas, ya que existen los intérpretes, que son sus gramáticos. Pero ante todo es preciso que sea metafísico y teólogo, que conozca bien la raíz y la demostración de cada arte, de cada ciencia, las semejanzas y las diferencias de las cosas, la necesidad, el destino y la armonía del mundo, el poder, la sapiencia y el amor divino, y cada cosa, así como los grados de los seres y sus correspondencias con las cosas celestiales, terrestres y marítimas, y debe estudiar bien a los profetas y la astrología. De este modo, saben quién ha de ser Sol, y si no pasa de los 35 años, no llega a este grado. Este grado es perpetuo, mientras no se halle alguien que sepa más que él, y por tanto sea más adecuado para el gobierno. Hospitalario. Pero, ¿quién puede saber tanto? No ha de poder gobernar el que solo atiende a las ciencias. Genovés. Les dije esto mismo y me respondieron: sabemos con certeza que un hombre de letras sabrá gobernar más que vosotros, que honráis a los ignorantes, pensando que son aptos porque han nacido señores, o han sido elegidos por alguna facción poderosa. Pero nuestro sol, aunque sea un infeliz para el gobernar, jamás, sabiendo tanto, será cruel, ni malvado, ni tirano. Has de saber que este es un argumento que pesa entre vosotros, que penséis que está dotado el que más sabe de gramática y lógica aristotélica, de estos o aquellos autores, el que solo tiene una memoria servil, por lo que el hombre se hace inerte, porque no contempla las cosas, sino los libros, y envileza su alma en las cosas muertas. No sabe cómo Dios rige las cosas, ni las leyes de la naturaleza y de las naciones. Esto no puede ocurrirle a nuestro Sol, pues no puede abarcar tantas ciencias, quien no tiene una mente despierta para todo, por lo que es siempre muy apto para el gobierno. Estamos seguros de que el que solo conoce una ciencia, no conoce esta ni las demás demasiado bien, y el que es apto para una sola, estudiada en los libros, es un ser pasivo, inútil. Sin embargo, no les ocurre esto a los vivos de ingenio, a los que aprenden fácilmente todos los conocimientos, tal como debe ser el de Sol. En nuestra ciudad se aprenden las ciencias con tanta facilidad, como ves, que aquí se aprende más en un año que en 10 o 15 entre vosotros. Y si no, fíjate en esos niños. Al escuchar tales palabras, quedé confuso por sus razones, y por el hecho de que aquellos niños entendían mi idioma. Para cada idioma siempre han de ser 3 los expertos, y entre ellos no existe el ocio, sino aquello que los hace cultos, como es, por ejemplo, ir al campo para correr, o lanzar dardos, disparar arcabuces, perseguir fieras, trabajar, conocer las hierbas, haciendo esto ya un grupo, ya otro. Los 3 primeros oficiales solo han de saber las artes adecuadas al oficio que deben desempeñar, de manera que aprenden por imágenes las artes comunes a todos los oficios, y luego las propias, en las que cada uno sobresale en algo. Así, el potestad conocerá el arte de la caballería, la fabricación de toda clase de armas, los asuntos de la guerra, máquinas, estrategia militar, etc. Pero todos estos oficiales han de ser filósofos, además de ilustradores, naturalistas y humanistas. Hospitalario. Me gustaría que enumerases todos los oficios por separado, y si es necesaria la educación común. Genovés. Primero hablaré de las estancias comunes, dormitorios, lechos y aseos.
Cada 6 meses, los maestros disponen quién ha de dormir en cada círculo, y si en la estancia primera o segunda, cada una de ellas marcadas con las letras del alfabeto. Luego están las artes comunes a hombres y mujeres, las especulativas y las mecánicas, con la particularidad de que los oficios que requieren esfuerzo y desplazamiento, como arar, sembrar, recoger las cosechas, apacentar las ovejas, trabajar en la era, en la vendimia, los ejecutan los hombres. Pero hacer el queso, ordenar las vacas y las ovejas, lo hacen las mujeres, y también van a los huertos próximos a la ciudad en busca de hierbas y algunos servicios ligeros. Por lo general, las artes que se ejecutan estando sentado y de pie son para las mujeres, como tejer, coser, cortar el cabello y la barba, la botica, hacer toda clase de vestidos, es decir, cosas muy distintas de la herrería y las armas. Sin embargo, si una mujer es apta para la pintura, no se le prohíbe que pinte. La música es cosa exclusiva de las mujeres, porque gustan de ella y de los niños, aunque no la que se ejecuta con trompetas y tambores. También hacen las comidas y disponen las mesas, pero servir a la mesa es propio de los jóvenes, varones y hembras, hasta que cumplen los 20 años. En cada círculo hay cocinas públicas y despensas, y en el departamento de cada oficio hay un anciano y una anciana que mandan y tienen poder para azotar, o hacer que otros azoten a los negligentes y desobedientes, aparte de anotar en qué ejercicio sobresale mejor cada joven, varón o hembra. Toda juventud sirve a los ancianos y personas mayores que pasan de los 40 años, mientras que el maestro o la maestra se ocupan por la noche, cuando se disponen a acostarse, y por la mañana, de asignar qué servicios tocan y a los que les corresponde llevarlos a cabo, uno o dos por vivienda, y esos jóvenes se sirven los unos a los otros. Y el que se niega, ay de él. Hay un primer y un segundo turno de comidas. A un lado comen las mujeres y al otro los hombres, estando como los monjes en sus refectorios. Siempre se come sin estrépitos, y alguien siempre lee en voz alta cantando, y a menudo un oficial comenta algún pasaje de la lectura. Es algo muy agradable ver cómo sirve tanta juventud, con ropa ligera, todo tan a tiempo, y observar juntos a tantos amigos, hermanos, hijos y madres, convivir con tanto respeto y amor. A cada cual se le da, de acuerdo con el ejercicio que haga, un plato de pitanza y menestra, fruta, queso, y los médicos tienen la obligación de decir a los cocineros ese día qué clase de comida conviene, y cuál a los ancianos, y cuál a los jóvenes, y cuál a los enfermos. Los oficiales reciben la mejor parte, y a menudo comparten su comida con el que más ha sobresalido por la mañana en las lecciones y en las discusiones sobre ciencias y armas. Y esto se considera un gran honor, un gran favor. Y en los días festivos se hace música durante la comida. Y como todos se ocupan del servicio, jamás falta cosa alguna. Son los ancianos los que vigilan a los que cocinan y los que vigilan en los refectorios, y aprecian mucho la limpieza de las calles, de las estancias, de los utensilios, de los atuendos y de las personas. Por dentro llevan camisa blanca de lino, luego un conjunto de jubón y calzas, sin pliegues y abierto por el centro, por el lado y por abajo, pero bien abotonado. Las calzas llegan hasta el talón, sobre el que llevan un peal grande como un borceguí, y encima los zapatos. Los atuendos son muy ajustados, y cuando se quitan el sobreveste, se descubren todas las formas de la persona. Se cambian de vestido 4 veces, cuando el sol entra en Cáncer, en Capricornio, en Aries y en Libra. Y según el color de la tez y la corpulencia, es el médico, junto con el bestiario,
el encargado de distribuir el vestuario en cada círculo. Es admirable que siempre tengan a punto cuantos vestidos requieren, gruesos, finos, según la estación climática. Visten todos de blanco, y cada mes lavan sus ropas con jabón, o con lejía las de lino. Todas las habitaciones de la planta baja sirven de oficinas, cocinas, graneros, guardarropas, despensas, refectorios, lavaderos, aunque ellos se lavan en las pilas de los claustros. El agua se arroja por las letrinas o los canalones que van a dar a aquellas. En todas las plazas de los círculos hay fuentes, de las que sacan el agua con solo mover un palo, agua que llega a las fuentes por los canalones. Hay agua corriente y mucha embalsada, y a los embalses va el agua de lluvia por los canalones de las casas, pasando por acueductos arenosos. Se lavan el cuerpo a menudo, según las órdenes del maestro y del médico. Todas las artes mecánicas se ejecutan en los claustros de abajo, y las especulativas en los de arriba, donde están las pinturas, y se leen en el templo. En los atrios de afuera hay relojes de sol y de campana en todos los círculos, y veletas para saber la dirección del viento. Hospitalario. Ahora háblame de la procreación. Genovés. Ninguna joven se somete al hombre si no tiene 19 años, ni el varón se dedica a engendrar antes de los 21, más aún si es de tez blanca. Antes de esa edad, para algunos es lícito el coito con las mujeres estériles o preñadas, para evitar un uso indebido. Y las maestras matronas, junto con los señores de la procreación, son las encargadas de proveer, según les ha sido dicho en secreto por los más acuciados por Venus. Proveen, mas no sin antes decírselo al maestro mayor, que es un gran médico, y después a Amor, príncipe oficial. Si se los sorprende en sodomía, son castigados, y se les obliga a llevar durante 2 días un zapato atado al cuello, lo que significa que han alterado el orden natural, y se pusieron los pies en la cabeza. Y la segunda vez aumenta la pena, que con las repeticiones puede llegar a ser capital. Mas el que se abstiene del coito hasta los 21 años es alabado con honores y canciones. Puesto que cuando se ejercitan en la lucha, como los antiguos griegos, los hombres y las mujeres van desnudos. Los maestros saben quién es impotente o no en el coito, y qué miembros son adecuados para quién. Y así, estando bien lavados, se entregan al coito cada 3 noches. Y solamente se acoplan las mujeres grandes y bellas con los hombres grandes y virtuosos, y las gordas con los delgados, y las delgadas con los gordos, para lograr un buen equilibrio. Al atardecer, los jóvenes hacen las camas y después se acuestan por orden del maestro y la maestra. No se entregan al coito más que después de haber hecho la digestión. Antes rezan sus oraciones, y hay hermosas estatuas de hombres ilustres, estatuas que admiran las mujeres. Luego se asoman a la ventana y suplican al Dios del cielo que les conceda una buena prole. Y duermen en 2 celdas separadas hasta el momento de juntarse. Y entonces acude la maestra y abre las puertas que comunican las 2 celdas. Este momento lo determinan el astrólogo y el médico, de modo que en este instante Mercurio y Venus están orientados al Sol, en una fase favorable, y que Júpiter está bien aspectado, lo mismo que Saturno y Marte, y también el Sol y la Luna, que a menudo son afetas. Casi siempre quieren a Virgo en ascendente, y vigilan que Saturno y Marte no estén angulares, pues perjudican a los 4 ángulos con sus oposiciones y cuadraturas. Y en estos ángulos está la raíz de la energía vital y de la suerte, que depende de la armonía del todo con las partes. No se ocupan de las conjunciones de los planetas,
sino solamente de los aspectos buenos. Únicamente se interesan por las conjunciones al fundar la ciudad y dictar las leyes, y tampoco consideran a Marte o Saturno, sino cuando están en buena disposición. Es pecado que los procreadores no se hayan purificado 3 días antes del coito y que hayan realizado acciones graves, así como no ser devotos del Creador. Los otros, que por deleite o por necesidad se entregan al coito con mujeres estériles o preñadas, o con mujeres de poco valor, no observan tales sutilezas. Y los oficiales, que son todos sacerdotes, y los sabios, no se dedican a engendrar si no observan durante muchos días más condiciones, porque ellos, a causa de sus grandes especulaciones, tienen débil el instinto animal, y no son capaces de transmitir el valor del pensamiento, puesto que siempre están pensando en algo, por lo que crearían razas débiles. Esto se tiene muy en cuenta, y se entregan estos a mujeres vitales, gallardas y hermosas, y los hombres fantasiosos y caprichosos a mujeres gordas, equilibradas y de costumbres suaves. Y dicen que la pureza de la complexión, donde las virtudes fructifican, no se puede adquirir artificialmente, y que, sin una disposición natural, es difícil que pueda brillar una virtud moral, ya que los hombres de mala naturaleza, por temor a la ley, obran bien, pero que pasado el temor, pretenden destruir la república de modo manifiesto y secreto. Sin embargo, todo el interés principal debe estar orientado a la procreación, a considerar los méritos naturales, y no a la dote y la falaz nobleza. Si alguna de esas mujeres no concibe con uno, la ponen con otros. Si de todos modos resulta estéril, puede vivir en común con un hombre, pero no tendrá el honor de las matronas en el consejo de la procreación, ni en la mesa ni en el templo. Y esto es así para que no se procure la esterilidad para gozar con la lujuria. Las que han concebido no se ejercitan durante 15 días. Luego hacen ejercicios ligeros para reforzar la prole y abrir los canales de la alimentación del feto. Una vez han parido, ellas mismas crían a los hijos en lugares de la comunidad, amamantando durante 2 años o más, según la opinión del físico. Después se desteta a los infantes y se entregan a la custodia de las maestras, si son niñas, o de los maestros, en el caso contrario. Junto con los otros niños, se ejercitan en el alfabeto, en caminar, correr, luchar y en las figuras historiadas, y visten con colores vivos y bellos. A los 7 años estudian ya las ciencias naturales y luego las otras, según la opinión de los oficiales, hasta que empiezan con las artes mecánicas. Pero a los hijos de poca valía los mandan a las aldeas, y cuando mejoran los devuelven a la ciudad. Y los que han sido engendrados bajo la misma constelación, sus virtudes son similares, con sus rasgos y costumbres. Y esta concordia se halla bien establecida en la República, de modo que todos se aman y ayudan los unos a los otros. Los nombres no son casuales, sino que los pone el metafísico, según las propiedades, como hacían los romanos, y así algunos se llaman el hermoso, otros el narigudo, otros el pie grande, otros el siniestro, otros el craso, etc. Pero cuando son valederos de su arte o dan buenas pruebas en actos guerreros, se les añade el apellido del arte, como pintor magno, áureo, excelente, gallardo, diciendo craso áureo, etc. O acerca del acto, diciendo craso fuerte, astuto, vencedor, magno, máximo, etc. Y siendo vencedor del enemigo, africano, asiático, toscano, etc. Manfredo, Tortelio, por haber superado a Manfredos, a Tortelios y otros semejantes. Y estos apellidos los añaden los grandes oficiales,
quienes los entregan con una corona conveniente a su acción o a su arte, entre aplausos y músicas. Y hasta se exponen a riesgo por esos aplausos, porque ni el oro ni la plata se aprecian a no ser como material para los jarros o los adornos comunes a todos. Hospitalario. ¿No sienten celos o dolor por los que no son elegidos como engendradores o el que ambiciona algo y no lo consigue? Genovés. No, señor, porque a nadie le falta lo necesario para estar satisfecho, y se observa religiosamente la procreación por el bien público, no privado, y hay que estar atento al dictado de los oficiales. Platón dijo que se debería trampear a los que pretenden mujeres bellas inmerecidamente, haciendo surgir la suerte hábilmente según el mérito. Pero aquí no es necesario hacer trampas con las bolas para que los feos se contenten con las feas, ya que entre ellos no hay fealdad, puesto que si esas mujeres se ejercitan, adquieren un color saludable y miembros fuertes y grandes. Y en la gallardía y la vivacidad o grandeza consiste la belleza entre ellas y ellos. En cambio, está penado acicalarse el rostro, o calzar chinelas, o llevar túnicas con cola para ocultar los pies de madera, ya que ni siquiera tendrían posibilidad de hacerlo, porque ¿quién se lo daría? Dicen que este abuso nuestro proviene del ocio de las mujeres, que las empalidece, tornándolas débiles y pequeñas, y por esto necesitan coloretes y altas chinelas, y de hacerse pasar por bellas aparentando dulzura, con lo que echan a perder su propia complexión y la de su prole. Además, si alguien se enamora de una mujer, es lícito que hablen, que hagan versos, que gasten bromas, que se obsequien con flores y plantas. Pero si se echa a perder el engendramiento, de ningún modo se dispensará el coito, a menos que ella esté preñada o sea estéril. Y entonces, entre ellos, no puede existir a lo sumo más que amistad, y nada de ardiente concupiscencia. No se aprecia la ropa, pues todos tienen cuanta necesitan, salvo como signo de honor. Pues a los héroes y a las heroínas, la República les otorga ciertos dones. En la mesa o en las fiestas públicas, sean guirnaldas, sean atuendos con bellos adornos. Durante el día y en la ciudad, todos visten de blanco, pero de noche y fuera de la ciudad, visten de rojo y con sedas o lanas. Aborrecen el color negro, como la hez de las cosas, y odian a los japoneses amigos del mismo. Se considera un pecado grave la soberbia, y se castiga un acto de soberbia de la misma manera en que se ha cometido. Nadie juzga degradante servir a la mesa, o trabajar en la cocina y en sitios similares, pues a eso lo llaman aprender. Añaden que caminar es un honor para el pie, como mirar lo es para el ojo. Por eso quien esté encargado de un oficio lo considera algo muy honroso, y no tienen esclavos, porque se bastan a sí mismos, y de esta manera tratan de superarse. Pero nosotros no somos así, porque en Nápoles hay 300.000 almas, y solo trabajan 50.000, y estos padecen muchas fatigas y se consumen, y los ociosos suspiran por el ocio, la avaricia, la lascivia y la usura, y mucha gente se malogra por tenerla en servidumbre y pobreza, o haciéndola partícipe de sus vicios, faltando a los servicios públicos y sin poder ir al campo, ni dedicarse a la milicia o las artes, si no es de mal grado y con dificultad. Pero ellos, repartiéndose los oficios, las artes y los trabajos entre todos, ni siquiera deben trabajar 4 horas diarias, y el resto del tiempo lo dedican a aprender jugando, discutiendo, enseñando, caminando, y siempre con alegría. No usan ningún juego en el que haya que estar sentado, como el ajedrez, los dados, las cartas u otros semejantes, sino que utilizan juegos de pelota, balón, disco, lucha, lanzar el venablo, disparar dardos y tirar con el arcabuz. También afirman que una gran pobreza convierte a los hombres en seres viles,
astutos, ladrones, insidiosos, proscritos, embusteros, falsos testigos, y las riquezas los hace insolentes, soberbios, ignorantes, traidores, producen desamor, presumiendo además de lo que no saben. Pero la comunidad los hace a todos ricos y pobres. Ricos, pues poseen todas las cosas. Pobres, porque no quieren ser esclavos de las cosas, sino que todas las cosas les sirven a ellos. Y mucho alaban en esto a las religiones de la cristiandad y la vida de los apóstoles. Hospitalario. Esto es algo hermoso y santo, pero en cambio lo referente a las mujeres comunes me parece cosa dura y ardua. San Clemente Romano dice que las mujeres pueden ser comunes, pero la glosa se refiere al servicio, no al lecho. Y Tertuliano coincide con la glosa, o sea que los antiguos cristianos todo lo compartían en común, salvo las esposas, pero éstas eran comunes en el servicio. Genovés. De esto no sé nada, pero sí sé que ellos tienen el servicio común de las mujeres y el lecho, aunque no siempre, y solo para engendrar. Es posible que en esto estén engañados, pero se defienden citando a Sócrates, Catón, Platón y otros. Puede ser que algún día abandonen esta costumbre, porque las ciudades a ellos sometidas solamente tienen en común los bienes materiales, y a las mujeres en el servicio y las artes, pero no en cuanto al lecho, y esto lo achacan a la imperfección de los que no han filosofado. De todos modos, van observando los usos y costumbres de todas las naciones, siempre mejorando, y cuando conozcan las profundas razones del cristianismo, demostradas con milagros, consentirán y cederán, porque son dulcísimos. Pero por el momento obran en base a la razón natural, sin fe revelada, por lo que no pueden ir más allá. Además, es algo hermoso que entre ellos no haya defecto que torne ocioso al hombre, a no ser en la edad decrépita, cuando ya solo sirve para dar consejos. Pero quien es cojo sirve a los centinelas con los ojos. El ciego sirve para cardar la lana y separar la plumilla de la caña de las plumas para los colchones. Quien no tiene manos sirve para otros ejercicios, y si solo tiene un miembro, con él sirve en las aldeas, y son bien tratados, y son espías que advierten a la República de cualquier mal. Hospitalario. Háblame de la guerra, y luego me hablarás de las artes y el sustento, después de las ciencias, y finalmente de la religión. Genovés. El potestad tiene a sus órdenes un oficial de infantería, otro de artillería, uno de caballería y uno de los ingenieros. Y cada uno de estos tiene a sus órdenes muchos maestros de aquel arte. Además están los atletas que enseñan a todos el ejercicio de la guerra. Estos son ya mayores, prudentes capitanes, que ejercitan a los jóvenes de 12 años para arriba en el uso de las armas, aunque antes los maestros inferiores les enseñan a luchar y correr o lanzar piedras. Estos enseñan a herir, a vencer al enemigo con arte, a usar la espada, a arrojar la lanza, disparar con arco, cabalgar, a perseguir, a huir, a saber estar en la formación militar. Y también las mujeres aprenden estas artes con sus maestras y maestros, para cuando sea necesario ayudar a los hombres en las batallas próximas a la ciudad, y en caso de asalto defenderían las murallas. Por todo ello aprenden a disparar con arcabuz, fabricar balas, lanzar piedras y salir al encuentro del enemigo. Y se esfuerzan por quitarles el miedo, y se castigan severamente los que demuestran cobardía. No temen a la muerte, porque todos creen en la inmortalidad del alma, y que al morir irán junto a los espíritus buenos o malos, según los méritos. Aunque hayan sido brahmanes pitagóricos, no creen en la transmigración de las almas, a no ser por decisión de Dios. No se abstienen de combatir a los rebeldes a toda razón, pues opinan que no merecen ser hombres. Desfilan cada 2 meses,
y se ejercitan en las armas todos los días, si es en el campo cabalgando, si es en el interior, con una lección de arte militar. Y constantemente hacen leer las historias de César, de Alejandro, de Escipión y de Aníbal. Y luego casi todos dan su opinión diciendo, aquí obraron bien, aquí obraron mal, hasta que finalmente dictamina el maestro. Hospitalario. ¿Contra quién guerrean? ¿Y por qué causa, si son tan felices? Genovés. Aunque no tuvieran guerras, se ejercitarían igual en el arte de la guerra y de la caza para no apoltronarse, y por lo que pudiera suceder. Además, hay 4 reinos en la isla, los cuales sienten una gran envidia de su felicidad, porque los pueblos desearían vivir como los solarianos, y estar sujetos a ellos, y no a sus propios reyes. A menudo les declaran la guerra sobre pretexto de la usurpación de alguna frontera y de vivir en la impiedad por no ser fieles a las supersticiones de los gentiles, ni a las de los otros brahmanes. Y a menudo les hacen la guerra como rebeldes los que antes eran sus vasallos. Y pese a todo, siempre pierden. Los solarianos, tan pronto como sufren presión, insulto u otro deshonor, o sus amigos son atacados, o son llamados desde alguna ciudad tiranizada en calidad de libertadores, convocan consejo, arrodillándose antes de nada ante Dios, y le suplican que el consejo sea el mejor. Luego examinan el mérito del asunto, y así se declara la guerra. Envían un sacerdote llamado el forense, el cual requiere a los enemigos que rindan los bienes mal adquiridos o abandonen la tiranía. Y si se niegan, les declara la guerra, poniendo por testigo al Dios de las venganzas contra los que le han ofendido. Y si aquellos prolongan el asunto, no les concede tiempo. Si es un reino, más de 1 hora. Y si se trata de una república, 3 horas, para que deliberen la respuesta, para no verse burlado. Y así se inicia una guerra, cuando el enemigo es reacio a toda razón. Y una vez declarada la guerra, es el lugarteniente del potestad quien se encarga ya de todo y decide sin el consejo de los demás. Pero si se trata de asuntos de gran importancia, consulta con el amor, el sabiduría y el sol. Se convoca un gran consejo al que acuden todas las gentes mayores de 20 años, incluyendo a las mujeres, y el predicador declara lo justo de la empresa, poniendo todos los asuntos y temas en orden. Debéis saber que tienen todo tipo de armas bien dispuestas en las armerías, y a menudo las prueban en guerras simuladas. En todos los círculos, en la muralla exterior, tienen la artillería con sus artilleros preparados, y otros muchos cañones de campaña que llevan a la guerra. Los hay de madera y de metal, y los llevan encima de carros, y las demás armas y municiones sobre mulas, junto con el resto del bagaje. Y si están en campo abierto, colocan los bagajes y la artillería en medio, y combaten largo tiempo, hasta que emprenden la retirada. Y el enemigo, creyendo que ceden, se engaña, y así los ejércitos descansan, dejando que la artillería dispare, y luego vuelven a la carga, pillando al enemigo desprevenido. Ponen las tiendas a la romana, con empalizadas y fosos alrededor, con gran rapidez. Hay maestros del bagaje, de la artillería y de las obras. Todos los soldados saben manejar la azada y el hacha. Hay 5, 8 o 10 capitanes del consejo de guerra y de las estratagemas que mandan a las escuadras, y opinan y se aconsejan conjuntamente. Suelen llevar consigo una escuadra de muchachos a caballo para que aprendan a pelear y se acostumbren, como lobatos, a la sangre. Y en el peligro se retiran, y con ellos muchas mujeres. Terminado el combate, las mujeres y los chicos acarician a los guerreros, les curan, sirven, abrazan y confortan, y ellos, para mostrarse valientes ante las mujeres y los niños, realizan grandes demostraciones de audacia. En los asaltos, el que primero escala la muralla obtiene más tarde una corona de grama,
como honor, junto con el aplauso militar de las mujeres y los niños. El que ayuda al compañero obtiene la corona cívica de encina. El que mata al tirano, el mejor botín, que lleva al templo, y el sol le concede el nombre de la hazaña. Los caballeros llevan una lanza, 2 pistolas en la parte delantera del caballo, de buen temple y pequeño calibre, a fin de que atraviesen cualquier armadura, y también llevan un estoque. Otros llevan una maza, y estos son los hombres de armas, porque al no poder perforar una armadura de hierro con la espada o la pistola, siempre atacan al enemigo con la maza, como Aquiles contra Cicno, y los destrozan y los derriban. En la punta de la maza hay 2 cadenas de las que penden 2 bolas, que volteando apresan el cuello del enemigo, lo sujetan, lo tiran y derriban de su cabalgadura. Y para poder manejar dicha maza, no sujetan las riendas con la mano, sino con los pies, cruzadas sobre la silla y atadas por las puntas a los estribos, no a los pies, para no impedir todo movimiento. Y los estribos tienen por fuera la esfera y dentro el triángulo, y el pie, torciéndolo lateralmente, los hace girar, estando estos encajados en la estribera, y así tiran hacia sí, o aflojan las riendas con admirable rapidez, y con la rienda derecha tuercen a la izquierda y viceversa. Este secreto no lo conocieron siquiera los tártaros, que no saben estirar ni cambiar de dirección con los estribos. La caballería ligera empieza el ataque con fusiles, y luego intervienen las lanzas y las hondas, que tienen en gran consideración. Suelen combatir en hileras entretejidas, luchando unos y los otros retirándose alternativamente. Y los escuadrones hacen una barrera firme con sus picas en el campo, y las espadas son lo último que deciden. Luego celebran los triunfos militares al estilo de los romanos, pero aún más hermosos, y las oraciones de acción de gracias. Y al templo se presenta el capitán, y los poetas o los historiadores que presenciaron los combates relatan las gestas llevadas a cabo por aquel. Y el príncipe lo corona, y a todos los soldados rinde honores y regala obsequios, y durante muchos días quedan exentos de los trabajos públicos. Pero estos no lo agradecen demasiado, porque no saben estar ociosos y ayudan a los demás. Por otra parte, cuando llegan aquellos que por su culpa perdieron, los reciben con vituperios, y el primero que huyó no escapa a la muerte, a no ser que todo el ejército pida la gracia de su vida, compartiendo conjuntamente una parte de la pena. De todos modos, pocas veces se concede esta indulgencia, si no es por un motivo poderoso. Quien no ayudó al amigo o cometió un acto cobarde es azotado. El desobediente es condenado a morir dentro de un recinto de fieras con un bastón en la mano, pero si vence a los leones y los osos, cosa casi imposible, se le concede la gracia de la vida. La ciudad conquistada o rendida a los vencedores pone rápidamente todo cuanto tiene en común y da la bienvenida a los oficiales solarianos y su guardia, y poco a poco van aceptando los usos y costumbres de la ciudad del sol, su maestra, y envían a sus hijos para que se instruyan en ella, sin contribuir a los gastos. Sería largo hablar del maestro de los espías y centinelas, de sus órdenes dentro y fuera de la ciudad. Pero es posible imaginarlo, ya que son elegidos desde la niñez, según las inclinaciones y las constelaciones presentes en su nacimiento. El que actúa de acuerdo con sus cualidades naturales, efectúa bien su trabajo y con placer, por serle connatural. Y lo mismo cabe decir respecto a las estratagemas y otras cosas. La ciudad, de día y de noche, tiene guardias en las 4 puertas y en las murallas exteriores, en los torreones y baluartes, y los círculos los custodian las mujeres de día,
y los hombres por la noche, cosa que no hacen para no apoltronarse y para las situaciones inesperadas. Tienen las imaginarias, como nuestros soldados, de 3 en 3 horas, y entran de guardia al anochecer. La caza es para ellos como una imagen de la guerra, y hay juegos en la plaza a caballo y a pie los días festivos, y luego hay música. Perdonan de buen grado a los enemigos, y tras la victoria los tratan bien. Si derriban las murallas, o han de matar a los jefes, o causar otros males a los vencidos, todo lo hacen en un solo día, y luego los tratan bien, y afirman que no se debe guerrear, sino es para mejorar a la raza humana, no para exterminarla. Si entre ellos hay algún conflicto por injurias o por otras cosas, pues solo combaten por el honor, el príncipe y sus oficiales castigan al reo secretamente, si fue de hecho después del primer enfado. Si es de palabra, aguardan una guerra para concretarla, asegurando que la ira debe desahogarse contra los enemigos. Y al que después realiza en la guerra más actos heroicos, se le honra dándole la razón y quitándosela a otro. Pero hay castigos en asuntos relacionados con la justicia. Pero los duelos no están permitidos, y el que desee mostrarse como el mejor, ha de hacerlo en la guerra pública. Hospitalario. Buena cosa para no fomentar facciones para ruina de la patria, e impedir las guerras civiles, de donde nacen los tiranos, como sucedió en Roma y Atenas. Habla ahora, te lo ruego, de sus artesanos. Genovés. Habrás comprendido que son comunes a todos el arte militar, la agricultura y el pastoreo, que todos están obligados a conocer, y que entre ellos estos conocimientos son los más nobles. Y el que más artes conoce, más noble es, y el más apto es el destinado a ejercitarlas. Las artes laborales y útiles son las más alabadas, como el herrero y el albañil, y a nadie le avergüenza dedicarse a ellas, tanto más cuanto que al nacer ya se conocen las inclinaciones del individuo, y entre ellos, debido al reparto de los trabajos, nadie realiza un trabajo que destruya al individuo, sino el que lo conserve. Las artes que requieren menor esfuerzo las destinan a las mujeres. Las especulativas son de todos, y quien más destaca se hace lector, siendo éste más honrado que en las artes mecánicas, y se hace sacerdote. Saber nadar es obligatorio para todos, y por eso hay piscinas más allá de los fosos exteriores de la ciudad, y dentro hay muchas fuentes. No existe apenas el comercio, pero conocen el valor de las monedas y las acuñan para sus embajadores, a fin de que puedan comprar con el dinero los alimentos que no pueden llevar consigo, y hacer llegar mercaderes desde todas las partes del mundo para vender lo que les sobra, pero no quieren dinero, sino mercancías de las que carecen. Y se ríen los niños cuando ven que los mercaderes dan tanta cosa por un poco de plata, pero los viejos no ríen. No quieren que esclavos o forasteros infecten la ciudad con malas costumbres. Por eso venden a los que apresan en la guerra, o les ponen a cavar fosos y a realizar ejercicios fatigosos fuera de la ciudad, donde siempre hay 4 escuadras de soldados para vigilar el territorio y a los que allí trabajan, saliendo por las 4 puertas, que conducen por calzadas de ladrillos hasta el mar para facilitar el transporte de mercancías y el camino de los forasteros. A estos les miman mucho, les dan comida durante 3 días, les lavan los pies, les enseñan la ciudad y su organización, y les permiten entrar en el consejo y en los comedores. Y hay hombres encargados de custodiarles, y si desean hacerse ciudadanos, los prueban durante un mes en las aldeas y otro mes en la ciudad, y luego resuelven el caso, recibiéndoles con ciertas ceremonias y juramentos. La agricultura se tiene en gran estima,
y no hay un palmo de tierra que no dé frutos. Observan los vientos y las estrellas propicias, y salen todos al campo dispuestos a arar, sembrar, cavar, segar, recolectar, vendimiar, con músicas, trompas y estandartes, y todo lo ejecutan en muy pocas horas. Tienen carros de vela que marchan con el viento, y cuando no hay viento, una bestia tira del carro, cosa admirable, y los guardianes del territorio van armados, siempre dando vueltas por los campos. Utilizan poco estiércol en los huertos y los campos, diciendo que las semillas se pudren y su vida es breve, como las mujeres que se acicalan y no son hermosas por falta de ejercicios, por lo que tienen una prole débil. Por eso no abonan la tierra, sino que la trabajan mucho, y poseen algunos secretos que hacen que las semillas no tarden en nacer y desarrollarse, sin que se pierdan. Y tienen un libro sobre todo esto, titulado Geórgica. Una parte del territorio se ara, y la otra sirve para pasto de los animales. Practican el noble arte de criar caballos, bueyes, ovejas, perros y toda clase de animales domésticos, que es un arte muy apreciado entre ellos, como lo era en tiempos de Abraham, y por medios mágicos los hacen aparearse, para que puedan engendrar bien. Ante pinturas de caballos o bueyes u ovejas, y no permiten que corran por los campos los sementales con las yeguas, sino que les procuran el momento oportuno en los establos del campo. Observan a Sagitario en ascendente, bien aspectado en Marte y Júpiter. Para los bueyes, a Tauro. Para las ovejas, a Aries, según el tipo de ganado. Tienen también muchas gallinas bajo las Pléyades, y gansos y ánades, a los que las mujeres llevan a pacer gustosas cerca de la ciudad y en las granjas que por la noche cierran para fabricar el queso y demás productos lácteos, como mantequilla y similares. Muchos atienden a los capones, los animales castrados y a los polluelos, y hay un libro sobre este arte titulado Bucólica. Todo abunda porque todos quieren ser el primero en el trabajo por la docilidad de sus costumbres y por ser poco y fructífero. Y al que dirige ese trabajo le llaman rey, considerando que ese nombre les corresponde a ellos, y no a quien no sabe. Es gran cosa que los hombres y las mujeres vayan siempre en escuadras, nunca solos, y siempre obedeciendo al jefe sin ningún disgusto o queja. Y esto es porque lo consideran como su padre o hermano mayor. A menudo se ejercitan por las montañas en la caza de animales. La marina goza de buena reputación. Tiene varios barcos que navegan sin remos y sin viento, y otros con remos y viento. También conocen las estrellas y las mareas, y navegan para conocer gentes y países. No agravian a nadie, y sin ser provocados, no combaten. Opinan que el mundo acabará viviendo como ellos, pero siempre tratan de saber si otros viven mejor. Tienen relación con los chinos y con otros pueblos insulares y continentales, de Siam, de Cochinchina y de Calicut, solo para obtener información. Poseen el gran secreto de los fuegos artificiales para las guerras marítimas y terrestres, y estrategias que siempre les dan la victoria. Hospitalario. ¿Qué es lo que comen y cómo? ¿Y cuán larga es su vida? Genovés. Dicen que primero hay que mirar la vida en conjunto y luego en sus partes. Cuando edificaron la ciudad, colocaron signos fijos en los 4 ángulos del mundo. El Sol en ascendente en Leo y Júpiter en Leo, oriental del Sol, y Mercurio y Venus en Cáncer, pero próximos, en conjunción. Marte en la nona en Aries, que desde su casa miraba con buen aspecto al ascendente y el afeta,
y la luna en Tauro miraba con buen aspecto a Mercurio y Venus, sin tener cuadratura al Sol. Estaba Saturno entrando en la cuarta, sin estar mal aspectado a Marte y al Sol. La fortuna con la cabeza de Medusa estaba casi en décima, augurando señorío, firmeza y grandeza. Y estando Mercurio bien aspectado con Virgo, y en la triplicidad de su eje, iluminado por la luna, no puede estar en detrimento, y siendo joviana, su ciencia no declina. Pocos se cuidan de aspectarlo en Virgo y su conjunción. Comen carne, mantequilla, manzanas, queso, dátiles, verduras variadas, y antaño no querían sacrificar animales, creyéndolo una crueldad. Pero luego, viendo que también era una crueldad cortar las plantas, que también poseen sentidos, y comprendiendo que los animales también tenían que morir, consideraron que las cosas innobles están hechas para las nobles, y comen de todo. Sin embargo, no matan voluntariamente a los animales domésticos, como bueyes y caballos. También distinguen entre alimentos útiles e inútiles, y se sirven de ellos según la medicina. En una comida comen carne, en otra pescado, en una tercera verduras, y después vuelven a la carne, de forma circular, a fin de no forzar ni extenuar a la naturaleza. Los viejos toman alimentos más digeribles, y comen, no mucho, 3 veces al día, y los niños 4, 2 la comunidad. Viven al menos 100 años y al máximo hasta 170 o 200, aunque esto muy raras veces. Son muy moderados en la bebida. No dan vino a los niños hasta los 19 años, a no ser por una gran necesidad, y lo beben mezclado con agua, lo mismo que las mujeres. Los viejos de 50 años para arriba lo beben sin agua. Comen, según la estación del año, lo más útil y apropiado, de acuerdo con la opinión del jefe médico, que es quien se ocupa de todo esto. Usan bastante los perfumes. Por la mañana, al levantarse, todos se peinan y lavan con agua fresca. Luego mastican mejorana, perejil o menta, y con ella se frotan las manos. Y los viejos usan incienso. Y rezan oraciones muy breves mirando a levante, como el Pater Noster, y después salen y van unos a servir a los ancianos, otros al coro, otros a disponer las cosas de la comunidad, y después se dirigen a las primeras lecciones, luego al templo, después a hacer ejercicio. Entonces descansan un poco sentados y van a comer. No padecen la podagra ni la quiragra, catarros, ciática ni cólicos, tampoco de flatulencias, ya que éstas nacen de la destilación y la inflamación, de modo que mediante los ejercicios se purgan de flatos y humores. Es una vergüenza para ellos que alguien escupa, diciendo que esto es culpa de un escaso ejercicio, de la vagancia y de comer en exceso. Padecen de inflamaciones y espasmos secos que curan con los buenos alimentos y los baños, y de fiebre ética, que curan con baños de agua dulce y productos lácteos, y también con estancias en campos floridos y realizando buenos ejercicios. No sufren de morbo venéreo porque se lavan a menudo el cuerpo con vino y aceites aromáticos, y el sudor también se lleva los vapores infectos que pudren la sangre y la médula. No hay tuberculosis, porque no hay humores que ataquen al pecho, y mucho menos asmas, puesto que para que existan tiene que haber humores malignos. Curan las fiebres ardientes con agua fresca y las efímeras solo con hierbas olorosas y caldos grasos, o con el sueño, o con alegres sones. Para las tercianas hacen sangrías, o las tratan con ruibarbo,
y otros brebajes semejantes, o bien bebiendo agua de raíces de hierbas purgantes y acetosas. Muy pocas veces recurren a medicamentos purgantes. Las fiebres cuartanas las curan fácilmente con sustos imprevistos, con hierbas similares al humor o contrarias, y me enseñaron algunos secretos admirables de tales hierbas. Cuidan asiduamente las fiebres crónicas, y observan las estrellas y las hierbas, y le ruegan a Dios que los cure. Las quintanas, las octavas, las septanas son pocas, a menos que haya humores malignos. Usan los baños y los aceites al estilo antiguo, y conocen muchos secretos para estar sanos, limpios y gallardos. Con estos y otros modos, se esfuerzan por ayudarse contra la enfermedad sagrada, la epilepsia, de la que padecen a menudo. Hospitalario. Signo de gran misterio, del que padecieron Hércules, Sócrates, Mahoma, Escoto y Calímaco. Genovés. Se ayudan con plegarias al cielo, con sustancias ácidas, con alegrías, con caldos grasos, rociados con flor de harina. No tienen rival en la condimentación de las comidas. Utilizan macis, miel, mantequilla y hierbas aromáticas en abundancia, que confortan en alto grado. No ingieren bebidas heladas como los napolitanos, ni tampoco calientes como los chinos, porque no necesitan ayudarse contra los humores malignos en favor del calor natural, y lo ayudan con ajos machacados y vinagre, serpol, menta, albahaca, en verano y para calmar la fatiga. Tampoco usan aromas reforzados contra el calor, porque no se salen de las reglas. También conocen un secreto para renovar la vida cada 7 años, sin aflicción y con buen arte. Hospitalario. Nada has dicho aún sobre las ciencias y los oficiales. Genovés. Sí lo dije, pero como eres tan curioso, te diré más. Cada luna nueva y su opuesta convocan consejo tras el sacrificio, y entran todos a partir de los 20 años, y a cada uno le preguntan qué falta en la ciudad, y qué oficial es bueno y cuál es malo. Cada 8 días congregan a todos los oficiales, que son Sol, Pon, Sin y Mor. Y cada uno de estos oficiales tiene otros 3 inferiores, o sea, 13 en total. Cada uno de estos otros 3, sumando entre todos 40. Y estos se dedican a los oficios de las artes que les son propias. El potestad, la milicia. El sabiduría, las ciencias. El amor, el sustento, la concepción, las prendas de vestir y la educación. Y también se reúnen los maestros de cada escuadra, o sea, caporales, decuriones, centuriones, tanto de las mujeres como de los hombres. Y se habla de lo que necesita el público. Se eligen los oficiales nombrados con anterioridad en el Gran Consejo. Luego, cada día celebran consejo Sol y los 3 príncipes acerca de las cosas necesarias, y confirman y disponen lo que se ha tratado en la elección, junto con otros asuntos. No echan nada a suertes, a menos que tengan dudas y no sepan por qué decidirse. Los oficiales se cambian según la voluntad del pueblo, aunque no los 4 primeros, hasta que ellos, por consejo celebrado entre sí, cedan el sitio al que sabe más que ellos, y haya demostrado más ingenio. Y son tan dóciles y obedientes que ceden el sitio voluntariamente al que es más sabio, y de él aprenden, si bien esto sucede en muy raras ocasiones. Los principales jefes de las ciencias dependen del sabiduría, aparte del metafísico que es el Sol, quien manda en todas las ciencias, como arquitecto, y siente vergüenza por ignorar algo del mundo humano. Por debajo de él están el gramático, el lógico, el físico, el médico,
el político, el economista, el moralista, el astrónomo, el astrólogo, el geómetra, el cosmógrafo, el músico, el perspectivo, el aritmético, el poeta, el orador, el pintor, el escultor. Por debajo del amor están el engendrador, el pedagogo, el bestiario, el agricultor, el ganadero, el pastor, el cicurario, el gran cocinero. Bajo el potestad se hallan el estratega, el campeón, el herrero, el armero, el platero, el monetario, el ingeniero, el maestro espía, el maestro de caballerías, el gladiador, el artillero, el hondero, el justiciero. Y todos estos tienen por debajo a los artesanos específicos. Has de saber que cada uno es juzgado por alguien de su arte. Por eso cada jefe de arte es juez y castiga con el exilio, los azotes, la amonestación, no poder sentarse a la mesa común, no ir a la iglesia, no hablar con las mujeres. Cuando ocurre un caso injurioso, como el homicidio, se castiga con la muerte, y ojo por ojo, nariz por nariz, se pagan con la pena del talión, si se trata de un caso premeditado. Cuando se trata de una pelea repentina, se mitiga la sentencia, pero esto no lo hace el juez, que condena rápidamente según la ley, sino los tres príncipes. También se acude al metafísico pidiendo gracia, no justicia, pues él puede concederla. No hay cárceles, menos un torreón para algún enemigo rebelde. No se escribe ningún proceso, sino que en presencia del juez y el potestad se declaran el pro y el contra, y el juez sentencia al instante. Luego, si se apela al potestad, éste al día siguiente dicta la condena. Al tercer día confirma la sentencia el sol, o concede la gracia al cabo de muchos días, con el consentimiento del pueblo. Y nadie puede morir a menos que lo mate el pueblo entero. Verdugo no tienen, pero todos lo lapidan o queman, si el reo no elige la pólvora para morir antes. Todos lloran y ruegan a Dios que aplaque su ira, lamentándose de haber tenido que seccionar un miembro infecto del cuerpo de la República. Y tratan de que el mismo criminal acepte la sentencia, discutiendo con él hasta conseguirlo, para que diga que la merece. Pero cuando el caso es contra la libertad, o contra Dios, o contra los oficiales superiores, se ejecuta la sentencia sin ninguna misericordia. Solo estos casos se castigan con la muerte, y el sentenciado ha de alegar los motivos por los que no puede morir, y los pecados de los demás y de los oficiales, diciendo quiénes lo merecen más. Y si vence, lo envían al exilio y purifican la ciudad mediante rezos, sacrificios y propósitos de enmienda. Pero los que el reo nombró no sufrirán acoso. Los fallos de fragilidad e ignorancia se castigan únicamente con amonestaciones y enseñando al transgresor a contenerse, en el arte que pecó, o en otro, y se tratan de forma que parezca el uno miembro del otro. Es preciso saber que si un pecador, sin esperar a ser acusado, acude a los oficiales acusándose y solicitando enmienda, lo libran de la pena del oculto pecado, y se la conmutan porque no fue acusado. Se guardan mucho de la calumnia para no sufrir la misma pena. Y como casi siempre están acompañados, se necesitan 5 testigos como prueba. De lo contrario, se libera al reo bajo juramento. Pero si es acusado 2 o 3 veces más del mismo pecado, por 2 o 3 testigos, paga una pena doble. Hay pocas leyes, todas escritas en una tabla de cobre a la puerta del templo, es decir, en sus columnas, donde están grabadas todas las definiciones resumidas de las cosas con gran habilidad. ¿Qué es Dios? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué es el mundo? Las estrellas,
el hombre, etc., y también las definiciones de cada una de las virtudes. Los jueces de cada virtud tienen allí su sede, y cuando presiden un juicio dicen: bien, has pecado contra esta definición, lee. Y entonces lo condenan por ingratitud o por pereza o por ignorancia. Y las condenas son auténticas medicinas, más que penas, sumamente suaves. Hospitalario. Te falta hablar de los sacerdotes, de los sacrificios y de sus creencias. Genovés. El sol es su sumo sacerdote, y todos los oficiales son sacerdotes, en nombre de los jefes, y su tarea consiste en purgar las conciencias. Así, todos se confiesan a aquellos, los cuales se enteran de los pecados que suelen cometerse, y se confiesan a los 3 oficiales superiores, tanto los pecados propios como los ajenos, sin nombrar a los pecadores, y luego los 3 se lo confiesan al sol. De este modo, conoce qué clase de errores corren, y se ocupa de las necesidades de la ciudad, y ofrece a Dios oraciones y sacrificios, confesándole sus propios pecados y los de todo el pueblo públicamente sobre el altar, cada vez que ello es necesario para enmendar algo, sin nombrar a nadie. Y así absuelve al pueblo, amonestándole para que se guarde de tales faltas, y confiesa los suyos en público, y le hace sacrificios a Dios para que absuelva a toda la ciudad, la ilumine y la defienda. El sacrificio que exige consiste en esto: pregunta al pueblo quién está dispuesto a sacrificarse por sus miembros, y así uno de los mejores entre ellos se sacrifica. El sacerdote lo coloca sobre una tabla, sujeta con 4 cuerdas, enganchadas a 4 argollas de la cúpula, y pidiéndole a Dios que reciba aquel sacrificio noble y voluntario humano, no de animales involuntarios, como hacen los gentiles, hace tirar de las cuerdas, y la tabla sube a la pequeña cúpula, donde la persona se pone a orar, y al reo le dan escasos alimentos, hasta que toda la ciudad queda limpia de culpa. Con oraciones y ayunos ruega a Dios que acepte su sacrificio, y al cabo de 20 o 30 días, aplacada la ira de Dios, regresa por la parte de fuera, o se hace sacerdote. Y ya es siempre honrado y bienvenido, porque él había elegido morir, y Dios no ha querido su muerte. En lo alto del templo hay asimismo 24 sacerdotes, que a medianoche, a mediodía, por la mañana y por la tarde, entonan salmos a Dios, siendo su obligación contemplar las estrellas y anotar con los astrolabios todos sus movimientos y los efectos que producen, y saben de esta manera en qué país han de tener lugar las mutaciones. De esta forma conocen las horas favorables a las concepciones, los días de siembra y de cosecha, y sirven como mediadores entre Dios y los hombres. Y estos más tarde son los soles, y escriben todas las cosas importantes, dedicándose a la investigación científica. Solamente descienden para comer. No se juntan con mujeres, a no ser como medicina del cuerpo. El sol sube todos los días allí arriba y habla con ellos respecto a lo que han investigado sobre el bienestar de la ciudad y de todas las naciones del mundo. Abajo, en el templo, siempre hay uno que le reza a Dios, turnándose cada hora, tal como hacemos nosotros con las 40 horas, y a esto se le llama sacrificio continuo. Después de las comidas se le dan gracias a Dios con música, y luego se cantan las gestas de los héroes cristianos, hebreos, gentiles, de todas las naciones, por distracción y por placer. Se cantan himnos de amor, de sabiduría y de todas las virtudes.
Cada uno elige la que más ama, y bailan hermosas danzas bajo los claustros. Las mujeres llevan largo el cabello, coronado con guirnaldas reunidas en grupo en el centro de la cabeza, con una trenza. Los hombres solo llevan un mechón de cabello, una redecilla y una gorra. Usan sombreros en el campo, y en casa gorros blancos o rojos o de diversos colores, según su arte y oficio, y los oficiales gorros más grandes y pomposos. Tienen 4 fiestas principales, a saber, cuando el sol entra en Aries, en Cáncer, en Libra y en Capricornio, y ejecutan bellas representaciones muy doctas, y en cada conjunción y oposición lunar celebran ciertas fiestas. En los aniversarios de la fundación de la ciudad y de las grandes victorias, hacen lo mismo, con música de voces femeninas, con trompetas, tambores y salvas de artillería. Y los poetas cantan las alabanzas de los más virtuosos. Pero el que miente en las alabanzas es castigado. No se puede llamar poeta al que inventa mentiras. Y esta licencia es, según dicen, la ruina del mundo, que niega el premio a la virtud y lo da en cambio a otros por miedo o por adulación. A nadie le erigen estatuas, sino después de muerto, pero en vida se inscribe en el libro de los héroes al que ha descubierto nuevas artes o algún secreto importante, o ha hecho un gran bien público en la guerra o en la paz. No entierran a los muertos, pues los incineran para impedir las epidemias y para que se conviertan en fuego, cosa noble y viva, que procede del sol y a él vuelve, y para evitar sospechas de idolatría. Solo hay estatuas o retratos de los grandes hombres, a los que miran las hermosas mujeres que se dedican al servicio de la raza. Las oraciones se dirigen a los 4 puntos cardinales del mundo. Por la mañana primero a levante, luego a poniente, después al sur y finalmente al norte, y al atardecer al revés, primero a poniente, luego a levante, después al norte y finalmente al sur. Y solamente repiten un versículo, que ruega por un cuerpo sano, que ruega por un cuerpo sano y una mente sana para ellos y para todos los pueblos, y también felicidad. Y termina, como parezca mejor a Dios. Pero las oraciones atentas y largas se rezan mirando al cielo, y el altar es redondo, y está partido en forma de cruz, por donde entra el sol tras las 4 repeticiones, y reza mirando a lo alto. Esto lo hacen como un gran misterio. Los atavíos pontificales son de gran belleza y con un misterioso significado, como los de Aarón. Dividen los tiempos según el año trópico, no según el sidéreo, y siempre anotan lo que aquel anticipa a éste en tiempo. Creen que el sol siempre desciende, y que, efectuando círculos más cerrados, llega a los trópicos y a los equinoccios antes que el año anterior. Y esto al ojo le parece cierto, pues al verlo más bajo en sentido oblicuo, lo ve llegar e inclinarse antes. Miden los meses con la luna y los años con el sol, pero no concuerdan este con aquella hasta los 19 años, cuando la cabeza del dragón termina su curso. Y así han inventado una nueva astronomía. Alaban a Ptolomeo y admiran a Copérnico, aunque antes que a éste a Aristarco y Filolao. Pero dicen que uno hace las cuentas con las piedras, el otro con las habas, y ninguno con las mismas cosas, y pagan al mundo con escudos de cuenta, no de oro. Pero este asunto lo tratan muy sutilmente, pues importa conocer la fábrica del mundo, y si desaparecerá, y cuándo, y la sustancia de las estrellas, y quién está dentro de ellas.
y creen que es verdad lo que dijo Cristo sobre los signos de las estrellas, el sol y la luna, cosa que a los necios no les parece verdadero. Pero el fin de todas las cosas llegará como un ladrón en la noche. Así, esperan la renovación del siglo, y quizá su fin. Dicen que existe una gran duda acerca de si surgió el mundo de la nada, de los restos de otros mundos, o bien del caos. Pero parece cierto que ha sido creado. Son enemigos de Aristóteles, al que califican de pedante. Honran al sol y a las estrellas como cosas vivas e imágenes de Dios, y los templos celestiales, pero no los adoran, pues solo adoran al sol. A ninguna criatura adoran con latría, excepto a Dios, pero le sirven solamente bajo el símbolo del sol, que es el símbolo y rostro de Dios, del que procede la luz y el calor, y todo lo demás. Y el altar está hecho como un sol, y los sacerdotes rezan a Dios en el sol y en las estrellas, que son como altares, y en el cielo, que es como un templo, e invocan a los ángeles como intercesores benéficos, que están en las estrellas, que son sus casas, cuyas bellezas mostró Dios en el cielo y en el sol, como su trofeo e imagen. Niegan las excéntricas y los epiciclos de Ptolomeo y Copérnico. Afirman que hay un solo cielo, y que los planetas se mueven por sí mismos y se levantan, cuando están en conjunción con el Sol, por la mayor luz que reciben. Luego, menguan en las cuadraturas y en las oposiciones por aproximarse a él. Y la Luna, tanto en conjunción como en oposición, se levanta para estar bajo el Sol y recibir luz en una cantidad que la hace ascender. Por esto las estrellas, aunque siempre van de levante a poniente, al elevarse, parecen girar en sentido opuesto. Y así se ven, porque el cielo estrellado corre velozmente en 24 horas, y las estrellas, corriendo menos, cada día quedan más atrás, de forma que, habiendo pasado por el cielo, parecen volver. Y cuando están en oposición al Sol, describen un corto círculo descendente, inclinándose para lograr la luz del Sol, y por eso avanzan más deprisa. Y cuando los planetas se mueven a la par de las estrellas fijas, se llaman estacionarios. Cuando son más veloces, retrógrados, según los astrólogos vulgares, y cuando menos, directos. Pero la Luna, lentísima en la conjunción y la oposición, no parece volver, sino solamente avanzar más bien poco, porque el primer cielo no es mucho más veloz que ella, ya que tiene bastante luz, por encima o por debajo, y no parece retrógrada, sino solo que se retrasa cuando va para atrás, y se anticipa cuando va para adelante. Y así se ve que ni epiciclos ni excéntricas sirven para que los planetas se eleven y retrocedan. Cierto es que en algunas partes del mundo están de acuerdo en las cosas supracelestes y se detienen, aunque digan que se elevan excéntricamente. Del Sol explican las causas físicas, que sale por el septentrión para contrastar la Tierra, allí donde ésta tomó fuerzas, mientras él seguía su curso por el mediodía, cuando fue el principio del mundo. Se puede decir, pues, que fue en septiembre cuando se hizo el mundo, según creían los antiguos hebreos y caldeos, no los modernos, y así, elevándose para recuperar lo suyo, está más días en el septentrión que en el hemisferio austral, y parece ascender excéntricamente. Tienen dos principios físicos, el Padre Sol y la Madre Tierra, y que el aire es cielo impuro, y el fuego procede del Sol, y el mar es el sudor de la tierra licuada por el Sol. El aire une el Sol con la tierra, como la sangre al espíritu
con el cuerpo humano. Y el mundo es un animal enorme, y nosotros estamos en su interior, como los gusanos en nuestro cuerpo. Pero nosotros pertenecemos a la providencia de Dios, y no del mundo ni de las estrellas, porque respecto a esto somos casuales, pero respecto a Dios, del que aquellos son instrumentos, somos objetos de su presciencia y de su providencia. Y solo a Dios tenemos la obligación de considerarle como Señor, como Padre y como todo. Creen cierta la inmortalidad del alma, y que ésta, al morir, se asocia a espíritus buenos o malos, según sus méritos. Sin embargo, no están tan seguros de cuáles son los sitios donde se dan los castigos y los premios, aunque parece bastante razonable que sean el cielo y los lugares subterráneos. También tienen una gran curiosidad por saber si los castigos son eternos o no. De todos modos, están seguros de que hay ángeles buenos y malos, como ocurre entre los hombres, y lo que será de ellos esperan un aviso del cielo. Dudan acerca de si hay otros mundos fuera del nuestro, aunque creen una locura decir que no existe nada, porque la nada no existe, ni dentro ni fuera del mundo, ya que Dios, ente infinito, no conlleva la nada consigo. Formulan como principios metafísicos de las cosas al ser, que es Dios, y a la nada, que es la falta de ser, como condición sin la cual nada se hace, porque no se haría si ya fuese. Por tanto, no existía lo que se hace. De la tendencia a la nada nacen el mal y el pecado, pero el pecador se aniquila a sí mismo, y el pecado tiene una causa deficiente, no eficiente. La deficiencia es lo mismo que la carencia, tanto de poder como de saber o de querer, y en esto último incluyen el pecado. Porque el que puede y sabe obrar el bien, debe quererlo, pues la voluntad nace de uno mismo, y no al revés. Te extrañará que adoren al Dios en la Trinidad, diciendo que es suma potencia, de la que procede suma sabiduría, y de ambas sumo amor. Pero no conocen a las distintas personas, y no las nombran como hacemos nosotros, porque no tuvieron revelación, pero saben que en Dios hay procesión y relación en sí mismo, y que todas las cosas se componen de potencia, sabiduría y amor, en cuanto tienen el ser. De impotencia, ignorancia y desamor, cuando dependen del no ser. Y por lo primero merecen, y por lo segundo pecan, o de pecado de naturaleza por las primeras, o de arte por las tres. Y así, la naturaleza individual peca al hacer monstruos por impotencia o ignorancia. Mas todas estas cosas son entendidas por Dios potentísimo, sapientísimo y óptimo, pues en Él nadie peca, y sí fuera de Él, pero no se sale de Él, sino por nosotros mismos, no por Él, porque en nosotros está la deficiencia, en Él la eficiencia. Por tanto, el pecar es acto de Dios, porque tiene ser y eficiencia, pero en cuanto tiene no ser y deficiencia, en lo que consiste la esencia de ese pecar, está en nosotros, que tendemos al no ser y al desorden. Hospitalario. Pues sí que son agudos. Genovés. Si se me hubiera ocurrido, y no tuviese prisa y temor, te contaría grandes cosas, pero perderé la nave si no me apresuro. Hospitalario. Por tu fe, dime solo esto. ¿Qué opinan del pecado de Adán? Genovés. Ellos admiten que en el mundo hay mucha corrupción, que los hombres se gobiernan alocadamente y no por la razón, y que los buenos padecen y los malos reinan, aunque califican de desgracia a la de estos,
porque es aniquilarse mostrarse lo que no se es, o sea, ser rey, bueno, sabio, y no serlo en realidad. De esto argumentan que ha habido un gran desorden en las cosas humanas, y se inclinaban a decir con Platón que los cielos giraban antes desde el ocaso, allí donde ahora es el levante, y luego cambiaron. También pensaron que es posible que gobierne una virtud inferior, y que lo permita, pero afirman que también esto es una locura. Más locura es decir que antes reinó bien Saturno, y después Júpiter, y luego los demás planetas. Aunque confiesan que las eras del mundo se suceden según el orden de los planetas, y creen que las mutaciones de los ábsides cada 1000 o 1600 años cambian el mundo. Y esta era nuestra es la de Mercurio, si bien las conjunciones magnas la alteran y las anomalías ejercen una gran fuerza fatal. Dicen, finalmente, que es feliz el cristiano que se contenta con creer que todos los males y pecados se deben a Adán, y opinan que de padres a hijos pasa el mal, más por el castigo que por la culpa. Pero de los hijos al padre vuelve la culpa, porque descuidaron la concepción. La hicieron fuera de tiempo y lugar, en pecado y sin elección de padres, y olvidaron la educación, mal adoctrinada. Por eso ellos atienden mucho a estos dos puntos, procreación y educación, y dicen que el castigo y la culpa recaen en la ciudad, tanto de los padres como de los hijos. Pero no ven bien ambas cosas, y parece que el mundo se rija por puro azar. Pero quien observa la construcción del mundo, la anatomía del hombre, como hacen ellos con los condenados a muerte, practicando la disección, de los animales y las plantas, y los usos de sus partes, grandes y pequeñas, se ve obligado a confesar la providencia de Dios en voz alta. Por eso el hombre ha de dedicarse mucho a la verdadera religión y honrar a su Creador. Y esto solo puede hacerlo bien el que investiga sus obras y atiende a la buena filosofía y el que observa sus sagradas leyes. No hagas a los demás lo que no quieras para ti, y lo que quieras para ti, hazlo a los demás. De esto se infiere que si buscamos honor en los hijos y en las gentes, a los que tan poco damos, bastante más le debemos a Dios, del que todo lo recibimos, en quien somos todos y por todo, sea siempre alabado. Hospitalario. Si estos, que siguen solo las leyes de la naturaleza, están tan cerca del cristianismo, que nada añade a las leyes naturales más que los sacramentos, deduzco que la ley verdadera es la cristiana, y que aparte de los abusos, será la dueña del mundo. Fueron los españoles los que descubrieron antes el resto del mundo, aunque la aventura corriera a cargo de vuestro genovés, Colón, para unirlo todo en una sola ley. Y estos filósofos darán testimonio de la verdad, elegidos de Dios. Y comprendo que nosotros no sabemos lo que hacemos, sino que somos instrumentos de Dios. Unos van por avaricia de dinero en busca de nuevas tierras, pero Dios tiene más altos fines. El sol trata de consumir la tierra, no de dar plantas ni hombres, pero Dios se sirve de ambos para esto, sea por ello alabado. Genovés. Oh, si supieras qué cosas dicen por la astrología y por instigación de nuestros profetas y de los hebreos y otras gentes acerca de este siglo nuestro, según lo cual hay más historia en 100 años que en el mundo en 4000 años, y que se imprimieron más libros en 100 años que en 5000, y de las estupendas invenciones de la brújula y la imprenta y los arcabuces, que son grandes signos de la unión del mundo, y cómo, estando el ábside de Mercurio en la cuarta triplicidad, al tiempo de las conjunciones magnas, tenían lugar en Cáncer, hizo inventar estas cosas por la Luna y Marte, que en aquel signo son útiles para nuestras navegaciones, nuestros reinos y nuestras armas.
Mas entrando el ábside de Saturno en Capricornio, y el de Mercurio en Sagitario, y el de Marte en Virgo, y volviendo las conjunciones magnas a la primera triplicidad, después de la aparición de una nueva estrella en Casiopea, habrá una nueva gran monarquía, y reforma de leyes, y de artes, y de profetas, y una renovación, y aseguran que todo esto aportará grandes beneficios a los cristianos. Mas antes se desbroza y limpia, y luego se edifica y planta. Ten paciencia, pues hay mucho que hacer. Has de saber que han descubierto la manera de volar, lo único que faltaba en el mundo, y esperan inventar un aparato óptico para ver las estrellas ocultas y un aparato acústico para escuchar la armonía de los movimientos de los planetas. Hospitalario. Oh, me place. Pero Cáncer es el signo femenino de Venus y de la Luna, de modo que, ¿qué beneficio puede aportar? Genovés. Dicen que la mujer aporta la fecundidad de las cosas del cielo, y un poder menos arrogante respecto a las cosas que dominamos, de lo cual se deduce que en este siglo reinan las mujeres, como las amazonas, entre la nubia y Monopotapa, y entre las europeas, Rosa en Turquía, Bona en Polonia, María en Hungría, Isabel en Inglaterra, Catalina en Francia, Margarita en Flandes, Blanca en Toscana, María en Escocia, Camila en Roma e Isabel en España, descubridora del Nuevo Mundo. Y el poeta de este siglo empezó por las mujeres, diciendo: las mujeres, los caballeros, las armas y el amor. Y todos los poetas de nuestros días están maldecidos por Marte, y por Venus y la Luna hablan los invertidos y las putas. Y los hombres se vuelven afeminados, y se llaman Vuestra Señoría. Y en África, donde reina Cáncer, aparte de las Amazonas, hay en Fez y en Marruecos burdeles de afeminados públicos, y otras 1000 bellaquerías. No dejó de producirse, empero, un gran cambio de las leyes, al ser signo trópico Cáncer, y darse la exaltación de Júpiter, y el apogeo del Sol, y del trígono de Marte, así como por la Luna y Marte y Venus, se ha realizado el nuevo descubrimiento del mundo, y la estupenda manera de dar vuelta a toda la Tierra, y el imperio femenino, y por Mercurio, Marte y Júpiter, la imprenta y los arcabuces. Y en el Nuevo Mundo, y en todas las costas de África y Asia Austral, ha entrado el cristianismo por Júpiter y el Sol, y en África, la ley del jerife, por la Luna y por Marte, en Persia, la de Alí, renovada por el sufí, y con el mudar de los imperios, en todos estos lugares, y en Tartaria. Pero en Alemania, Francia e Inglaterra, entró la herejía por inclinarse estos países a Marte y a la Luna, y España, por su inclinación a Júpiter, e Italia al Sol, del que son vasallos, gracias a Sagitario y Leo, que son sus signos, se hallan dentro de la belleza de la ley cristiana pura. Y cuántas cosas aprendí por anticipado, y cuánto aprendí de los sabios acerca de la mutación de los ábsides de los planetas, y de las excentricidades, y los solsticios, y los equinoccios, y las oblicuidades, y de la variación de los polos, y de la confusión de las figuras del inmenso espacio, y del simbolismo que tienen nuestras cosas en comparación con las de fuera del mundo, y cuanto sigue a la mutación tras una conjunción magna, y los eclipses, que siguen a la conjunción magna de Aries y Libra, signos equinocciales, con la renovación de las anomalías, con lo cual harán cosas estupendas al confirmar el dictado de la conjunción magna y cambiar todo el mundo y renovarlo. Pero, por favor, no me entretengas más, que tengo asuntos que atender. Tengo mucha prisa. Otra vez será. Has de saber, no obstante, que ellos creen firmemente en el libre albedrío, y dicen que si en 40 horas de tormento
Un hombre no es convencido para que diga lo que resolvió callar, menos podrán forzarle las estrellas, que son mundos lejanos. Pero como suavemente influyen en los sentidos, quien sigue más al sentido que a la razón, está sometido a ellas. La constelación que sacó vapores infectos del cadáver de Lutero, de los jesuitas de la misma época, hizo brotar perfumadas exhalaciones de virtud, lo mismo que Hernán Cortés, que promulgó el cristianismo en México. Pero de cuanto puede suceder en este mundo, te lo contaré en otra ocasión. La herejía es una obra de la carne, como dice San Pablo, y las estrellas se inclinan a ella a los que son carnales, a los que son racionales, a la verdadera ley sagrada de la primera razón, siempre alabada. Amén. Hospitalario. Espera, espera. Genovés. No puedo, no puedo. Fin de La ciudad del sol, de Tommaso Campanella.